La empresa tiene derecho a aplicar todos los beneficios que le permite la ley. Los contadores públicos deberíamos tener mucha lectura de la norma octava del título preliminar del Código Tributario. Recuerden que ahí se nos dice que para interpretar las normas del derecho tributario se pueden emplear todos los métodos de interpretación del derecho, y muchas veces las leyes tienen muchos vacíos. Por eso, gran parte de los reclamos y gran parte de las apelaciones están dadas por ese vacío que el contribuyente lo llena con una condición de profisco y la administración tributaria lo llena, la administración lo llena en una posición de profisco y el contribuyente en una posición pro contribuyente. Entonces, esto debe estar debidamente definido en el marco de una interpretación adecuada de la norma tributaria. En el punto 4 ustedes observan que se habla de la diferencia temporal y la diferencia permanente. Esto en razón de la aplicación de la NIC 12. El impuesto a la renta a partir del año 98, de acuerdo con la resolución número 13 del Consejo Normativo de Contabilidad, julio del 98, es prácticamente la norma que reglamenta el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, que dice que los contadores, cuando preparamos y presentamos los estados financieros, tenemos que aplicar los PCGA. Estos PCGA no son otros, así lo dice la resolución 13, que las NICs, y a partir del año 2005 las NIF. A la fecha tenemos ya 13 NIF, 41 NICs y 13 NIF. Estas tienen que estar debidamente aplicadas. Recuerden la resolución que acaba de sacar el reglamento de la Superintendencia del Mercado de Valores. Hay una publicación efectuada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Es una reglamentación del artículo 5 de la Ley 29.720, que plantea que a partir del presente año, pues las empresas tienen que haber aplicado la totalidad de las normas internacionales de contabilidad. Y dentro de ellas, recuerden también que la NIF número 1 nos dice: contadores, antes de que usted me aplique las 13 NIF que vienen a continuación, primero establezca si se han aplicado las 41 NICs anteriores, en la medida que alguna de ellas era aplicable. Bueno, de las 41 NICs, por lo menos 10 NICs son de aplicación práctica y permanente. Los contadores tienen que saberlo eso. Y después de ello ya se aplicarán las NIF. Esas normas generales son para todas las empresas que han superado al fin de año las 3.000 UIT. El año pasado las 3.000 UIT eran 10.800.000 soles, y de alguna forma esta reglamentación publicada en el peruano el 2 de abril nos dice pues que además de aplicar esas normas, estas se van a constatar vía una auditoría financiera. El auditor financiero es el que tendrá que decir en su dictamen si esta empresa aplicó las NIC que tenía que haber aplicado. De no haberlas hecho, podrán haber sanciones. Tenemos un nuevo plan contable a partir de enero del año 2011, el PCGE, y ese está hecho en función de la aplicación
de las normas contables. Para aquellas empresas cuyos ingresos sean inferiores a 3.000 UIT, o sea, a 10.800.000, tendrán que aplicar la NIF para pymes, ¿no? Esas ya a partir de enero del año 2011. La administración tributaria sale a verificar y tiene que verificar si se ha cumplido con las obligaciones tributarias y si la contabilidad es o no razonable. Para hacer este trabajo, la administración tiene varios métodos de trabajo que los contadores públicos en calidad de auditores tributarios también lo hacemos en forma privada, ¿no? En la idea de hacer una auditoría preventiva y detectar si hemos cumplido o no con las obligaciones formales y sustanciales. El estudio general de la empresa, que básicamente es conocer cuál es la situación del negocio, cómo es su comportamiento. La técnica de análisis, ya sea del movimiento de las cuentas o de los saldos, ¿no? Las cuentas, la cuenta de existencias es verificada, por ejemplo, a nivel de compras, a nivel de salidas. Ahí tenemos que chequear el CARDEX de existencias y ahí chequeamos todos los movimientos. Y a nivel de análisis de saldo, por ejemplo, en la misma cuenta de existencias, al cierre del año, habrá un inventario. Ese inventario tendría que coincidir con la existencia física y, por otro lado, la valorización de los inventarios. Lo hicimos aplicando el método PERS o el método promedio ponderado. El ponderado diario, el ponderado mensual o el ponderado anual. Todo dependerá de la obligación de llevar el control de existencias de acuerdo con el artículo 35 del reglamento de renta. El análisis del movimiento verificarán las compras, las entradas y las salidas de cada cuenta. Eso se analiza en cada una de las tareas. La inspección, este es pues el examen físico de los bienes. La administración tributaria puede hacerme un recuento, recuerden el numeral 5 del artículo 62. La confirmación es el cruce de información. Ya tenemos el DAOT, ya hemos cumplido con el DAOT del año 2011. Las compras y las ventas se cruzan y esperemos que ese DAOT también cada empresa lo haya hecho con sus proveedores y con sus clientes principales, porque las cifras entre ambos deben coincidir. Cuando las cifras no coinciden, la administración puede pasar a la etapa de investigación. Y aquí es donde sí ya estamos frente a probables problemas. Pueden haber presunciones de fraude, presunciones de tributos no pagados, el tema de compras de facturas, el tema de haber cometido un delito tributario. Entonces, en esto tenemos que pensar que la administración va a hacernos un cuestionario que nos puede llevar inclusive a una declaración, es decir, a que las personas involucradas, ahí vienen los problemas de los autores del delito o de los cómplices del delito, van a informar a través de la declaración cuál fue su rol en determinado acto, ¿no? La observación es una técnica permanente que se utiliza en auditoría, tanto en la auditoría financiera como en la tributaria, ¿no? Todo tiene que estar siempre bajo la vigilancia de la vista. El contador actúa como si fuera un submarino alemán con su periscopio mirando 360 grados de todo lo que ocurre y lo que mira a su alrededor. Las verificaciones matemáticas antiguamente, claro, eran mucho más severas porque teníamos problemas porque usaban mucho los formularios.
Sin embargo, hoy los PETs nos ahorran este tema de la verificación matemática. Sin embargo, en el arrastre de los saldos de un mes a otro, cometemos errores. Eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el arrastre del crédito fiscal del IGB, van 100.000, vienen 10.000. Y entonces ahí hay un error, por supuesto, desfavorable. O al revés, van 10.000, vienen 100.000. Y ese es un error en contra del fisco. Y eso nos cuesta lo que dice el artículo 178, numeral 1. Usted ha arrastrado un saldo negativamente, aunque no lo haya usado, me genera una sanción, una multa, que hay que corregir de inmediato en la aplicación del 179 para acogernos a la reducción del 90, 70 o 50. Y la verificación, pues ahí, para cumplir con el artículo 44, inciso J, todas las operaciones contables tienen que tener un soporte documentario, el comprobante de pago en su caso. Pero también pueden existir otros documentos, como son las órdenes de compra, las órdenes de pago, cualquier evidencia que permita establecer que ahí existe una operación económica. Las verificaciones que hacemos los contadores en una auditoría pueden ser selectivas, parciales o totales. Las totales se emplean generalmente cuando hay irregularidades. Entonces, tengan siempre cuidado con esto. Por eso, la auditoría preventiva los va a llevar, revisen con cuidado el artículo 189 del Código Tributario. Pues ahí se dice que si se ha cometido alguna irregularidad, esto no pasará al Poder Judicial en tanto se regularice el problema antes de que intervenga la Administración Tributaria. Esto es uno de los beneficios de la auditoría tributaria preventiva. Los procedimientos pueden ser de cumplimiento, es decir, el tema del control interno, ver cómo están los procesos y los procedimientos sustantivos, básicamente las transacciones y los pagos. Las fuentes más confiables son siempre los documentos que salen o emanan del control interno, por eso siempre en los requerimientos, en estas hojas de auditoría se nos dice en los requerimientos, ¿tiene usted o no control interno? Entonces, si yo les digo, si me preguntan si tengo control interno, me están preguntando si hay, si realmente, si hay control interno, significa, tengo un manual de organización y funciones, tengo procedimientos contables, procedimientos administrativos, y si los tengo se cumplen. Para una auditoría tributaria, al igual que para una financiera, el tener los controles ahorra el trabajo de verificación, pero si una empresa no tiene el control interno instalado, no tiene manual de organización y funciones, recuerden ese viejo adagio que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces ahí cualquier cosa puede pasar. La administración pondrá mayor énfasis a hacer verificaciones cuando en una empresa no hay control interno. Así que recuerden dar lectura y conversen eso con la gerencia del artículo 190 de la Ley General de Sociedades, ¿no? De la Ley 26887. Ahí dice responsabilidades de la gerencia. Número 1, su responsabilidad es que exista una contabilidad fehaciente. Él debe propiciar que el contador cumpla con una contabilidad que sea siempre fehaciente. Cuando una contabilidad es fehaciente, recuerden el artículo 63 del Código Tributario, y ahí está que dice pues que la determinación de la base imponible que hará la administración será sobre base cierta. Pero cuando esta contabilidad no es fehaciente, entonces me aplicarán
el otro procedimiento, que es la administración tributaria, artículo 64 del Código Tributario, podrá presumir, o sea, podrá hacer presunciones. Y en las presunciones, pues, primero han descalificado mi contabilidad. Yo no debería nunca dejar que mi contabilidad sea descalificada. Y el gerente, numeral 1 del 190, es uno de los principales responsables de que mi contabilidad no sea descalificada. Y en el numeral 2, ahí le pongo el énfasis, es responsabilidad de la gerencia, ojo, la instalación de un control interno. ¿Qué es un control interno? Es un procedimiento para cuidar los bienes y derechos que tiene en el activo una empresa. Entonces, si la empresa tiene esos controles, pues es posible que sean posibles de arreglar y mirar las cosas como deben ser. Si no hay control, la cosa es realmente un problema.